En nuestro aniversario de boda, Blake me dejó para cuidar a su peque, a novia que había sufrido un accidente de coche. Me quedé de pie frente a él, sonriendo sarcásticamente. Es una lástima que no la hayan matado. Esa fue la primera vez que me levantó la mano, tocando mi punto sensible y burlando de mí. ¿Es porque eres huérfana que tu mentalidad es tan distorsionada? Más tarde, me diagnosticaron cáncer y finalmente accedí a divorciarme. Blake estaba inusualmente incómodo. ¿No dijiste que me perseguirías toda la vida? Negué con la cabeza y sonreí sin decir una palabra. Voy a encontrar al Blake de 17 años que solo tenía ojos para mí. Pero él ha estado muerto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Para los demás, mi situación actual era realmente un poco incómoda. En el centro del salón de banquetes, estaba yo sola, mientras que de frente a mí estaba mi esposo de 3 años, y su novia y secretaria, Scarlett, que lo sostenía del brazo. Mira, la amante ha venido a afirmar su dominio. ¡Qué desvergonzada! No seas tan cruel. Quizás antes de mucho se convertirá en la esposa legítima y tendremos que halagarla. Los susurros de los espectadores llegaron claramente a mis oídos. Bajé la vista al vino en mi copa y sonreí. Luego me dirigí hacia los dos. Blake, como si tuviera miedo de que yo le hiciera Scarlett como antes, la tiró instintivamente detrás de él y me miró con una expresión solemne. No me importó y seguí sonriendo. He estado llamándote, pero nunca contestaste. Dado que nos hemos encontrado, tengo algo de qué hablar contigo. Blake me examinó. Pensé que no teníamos nada de qué hablar, excepto por esa cosa. El hombre de frente a mí no había cambiado mucho en apariencia desde cuando me confesó por primera vez a los 17 años. Pero apenas podía recordar cómo era el Blake de 17 años. Lo miré fijamente a los ojos y suspiré sin ayuda. Es esa cosa. Luego miré a Scarlett de nuevo. ¿Puedo pedir prestado a tu novio por un momento? Blake me miró como si estuviera juzgando la veracidad de mis palabras. Al final, todavía me siguió hasta la habitación de huéspedes en el segundo piso. Cuando llegué al último escalón, mi cáncer cerebral se recrudeció y me sentí mareada. Casi perdí el equilibrio. Mi mano fue agarrada de inmediato. ¿Por qué sigues siendo tan torpe como antes y no miras hacia dónde vas? El tono de Blake era inusualmente suave, con un toque de familiaridad de larga data. Calmadamente me solté de la mano y dije cortésmente, gracias. La figura del hombre detrás de mí se detuvo de nuevo. El abogado había estado esperando durante mucho tiempo. Le entregué el nuevo acuerdo de divorcio redactado. Dado que eres el culpable por el adulterio, más de la propiedad inmobiliaria será transferida a mi nombre. ¿Tienes alguna objeción? Quería obtener más dinero. Gastarlo todo antes de morir no sería tratarme mal a mí misma. Los ojos de Blake se posaron en mi firma en la última página, que ya había firmado hace mucho tiempo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Las yemas de los dedos que sujetaban el papel se volvieron blancas por la fuerza. Después de un rato, finalmente habló con una voz ronca. Te lo siento. Era demasiado perezosa para discutir con él. Bajo su mirada penetrante, solo asentí en al de acuerdo sin siquiera levantar mis párpados. Sí, me lo sientes. Cuando Blake estaba firmando, accidentalmente rompió el bolígrafo. Le hice una al abogado y dije con una sonrisa casual. No importa. Tengo uno de repuesto aquí.
Después de que Blake firmara, parecía que todavía quería decirme algo, pero Scarlett llamó. Se fue deprisa. Igual que en los últimos 2 años, cada vez que me dejaba por Scarlett. Apoyé mi mejilla en mi mano y miré con aburrimiento la pila de acuerdos de divorcio. Inapropiadamente, recordé el día en que propuse el divorcio por primera vez. Estaba lloviendo a cántaros y mis hombros estaban completamente empapados. Pero el regalo de cumpleaños para Blake en mis brazos estaba intacto. Sin embargo, mi intención de aliviar la relación se extinguía por completo cuando vi a Scarlett en casa. Los miré sorprendida a los dos y forcé una sonrisa casual. ¿Están llenos todos los hoteles de la ciudad o ustedes dos eligieron este lugar por la emoción? Scarlett se le enrojecieron de inmediato los ojos. Blake se frotó las sienes, con un aspecto exhausto. Volvía de una reunión en otra provincia. El coche se averió cerca de aquí y ella se torció el tobillo, así que la traje de vuelta temporalmente. A ver, ¿y realmente vale la pena tu sospecha? Le lancé las llaves que tenía en la mano con una sonrisa. Deja de fingir, Blake. Es como si ustedes dos no se hubieran hospedado en un hotel antes. Scarlett parecía no poder soportar estas duras palabras. Intentó levantarse y salir con un tobillo torcido. No debería haber venido aquí. Me iré primero, presidente Blake. Tenía un aspecto de estar soportando un gran dolor, y su aspecto de ojos llorosos era realmente lastimero. Blake la ayudó en silencio a volver al sofá y me miró con indiferencia. Haz lo que quieras. Pero Avery, necesito recordarte. Esta casa es mi propiedad prematrimonial. Es mi derecho decidir quién se queda y quién se va. Ya estemos casados o divorciados, tú no eres el dueño de este lugar. Metí mi haz en mi carne para evitar llorar delante de los dos. Les lancé todo lo que estaba a mi alcance. Blake inmediatamente la protejo en sus brazos. ¿Está bien? ¿Quieres que me vaya? No hay problema. Pero te diré, Blake, que es imposible que me divorcie. Puedo desperdiciar mi vida contigo y ella siempre será la amante. Cuando salí corriendo de la casa ese día, ni siquiera cogí las llaves del coche. Estuve empapada en la lluvia durante mucho tiempo, pero no se desvaneció mi obsesión por Blake. Más tarde, Blake y yo siempre nos torturábamos mutuamente con grandes argumentos o una cortesía forzada. El año pasado, nos mudamos a una nueva casa. Después de que Blake pagara por ella, transferí la mitad del total a su tarjeta. ¿Qué quieres decir? Miró el mensaje en su teléfono. Suspiré y bromeé, esta casa es en parte mía ahora, ¿verdad? De mi nombre. De lo contrario, me echarás de nuevo por Scarlett. Blake pisó el freno en un semáforo rojo. Giró la cabeza y me miró seriamente. No dejaré que vuelva a nuestra casa. Avery, lo siento. Todavía te debo una disculpa por ese día. Bostecé y cerré los ojos, apoyándome en el asiento del pasajero. Tengo sueño. Ahora, finalmente estoy dispuesta a dejar ir a Blake. Pero antes del divorcio, de repente cambió de idea. La abuela está en estado crítico. Ella te amó más que nadie durante su vida, Avery. Ayúdame a acompañar a la abuela durante las últimas 2 semanas, y yo accederé a divorciarme contigo. Nunca pensé que un día Blake me amenazaría con no divorciarse. Era como un cambio de roles. Antes siempre era yo quien se aferraba fuerte y no soltaba. Está bien.
Otra razón por la que accedí fue que la abuela de Blake era realmente amable conmigo. Ella adivinó que Blake estaba teniendo un affair, sintiéndose culpable hacia mí, me trataba cada vez mejor. La abuela de Blake pasó las últimas 2 semanas en casa. Prometí hacer de las suyas con Blake, pero todavía había algunas cosas que no podía soportar hacer. Llamaré a la empleada doméstica y le pediré que venga a limpiar la habitación de huéspedes por mí. Blake me sujetó la mano con una expresión tensa. Habitaciones separadas, ¿qué pensará la abuela? Me solté de la mano y di un paso atrás, mirando hacia arriba con calma. Realmente no puedo acostarme en la misma cama que tú. Blake, creo que estás sucio. La cara de Blake se puso pálida de inmediato y su mano no pudo evitar soltarse. Ya no tenía mucho que decirle. Continué caminando hacia afuera mientras marcaba el número de teléfono de la niñera. Una voz lenta llegó desde detrás de mí con un toque de impotencia. Yo dormiré en el suelo. No hagas que la abuela piense demasiado. Me detuve. Después de pensar durante unos segundos, accedí a su sugerencia. Blake abrió la boca. Después de un rato, todavía preguntó. ¿Por qué de repente has accedido a divorciarte? Tú dijiste antes, tomó un profundo aliento antes de continuar. ¿No dijiste que me perseguirías toda la vida? Me volví y miré al hombre de frente a mí, cuya imagen antes de los 25 años había sido completamente desnudada por mí. Estaba extremadamente calmada. Porque ya no te amo, Blake. La mano colgante de Blake se encogió por un momento. Era una señal de que estaba triste. Pero no podía entender de qué estaba triste. Después de todo, él fue el primero en renunciar al amor. Como ya no te amo, eres insignificante para mí. No hay necesidad de que siga persiguiéndote. Lo más importante es que no me queda mucho tiempo de vida. No vale la pena desperdiciarlo en ti. La desaparición del amor de Blake también era rastreable. Después de que apareció Scarlett, él silenciosamente trasladó su atención a la empresa. Pasaba más y más tiempo sin venir a casa. Ni siquiera sé cuándo se puso con Scarlett. Solo recuerdo que la primera vez que mi enfermedad se recrudeció fue en nuestro aniversario de boda. Durante ese tiempo, era tan irracional como un loco. Blake empujó el regalo hacia delante de mí y luego se levantó sin decir una palabra. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté con sarcasmo. Blake me miró sin ayuda, como si hubiera desarrollado inmunidad a mis fríos comentarios. ¿No te gusta el pescado agridulce? He estado aprendiendo a cocinarlo siguiendo videos estos 2 días. Hoy te lo cocinaré. Silenciosamente bajé la vista. Me negaba a admitir que, debido a esta pequeña bondad, mis emociones se agitaban de nuevo. No podía hacer nada. En este momento, Blake se parecía mucho al Blake de 17 años. El Blake de 17 años era un primer amor incomparable en mis primeros 25 años. Era el único que se acercó a mí y me sacó del abismo aterrador cuando todos los demás me despreciaban debido a mi condición de huérfana y a mi aspecto desaliado. Pretendí estar indiferente y entré en la cocina. ¿Realmente puedes hacerlo o no? Miré al desordenado Blake y le lancé una mirada fría. No comeré los quemados. Me empujó fuera de la cocina con un tono decidido. Puedo hacerlo. Solo espera con paciencia. Me senté en la mesa de comedor con una mezcla de emociones. Unos minutos después, el ruido en la cocina se detuvo.
Blake rápidamente se agarró su abrigo. Un sentimiento de tristeza que yo conocía muy bien surgió en mi corazón. Lo miré fijamente. ¿Vas a buscar a Scarlett de nuevo? Apretó los labios. Ella tuvo un accidente de coche y ahora nadie la está cuidando. De repente me di cuenta y dije con un toque de arrepentimiento. Es una lástima que no la hayan matado. Esa fue la primera vez que Blake me levantó la mano en un rapto de ira. Temblé con una sonrisa y me dirigí hacia él. Blake, realmente quiero ver hasta dónde llegarás por ella. Esa bofetada nunca llegó al final. Me miró con desilusión, como si estuviera mirando a un extra. A ver, ¿y cuándo te volviste tan malvada? No pude evitar derramar lágrimas mientras sonreía. Siempre he sido de este tipo de persona. El tono de Blake era frío y decidido, como si estuviera deliberadamente vengándose de mí por Scarlett. ¿Es porque eres huérfana que tienes una mentalidad tan distorsionada? Se puso una sonrisa burlona y luego recogió su abrigo de manera ordenada y se fue rápidamente, dejándome atrás para que rompiera todo en un estado de colapso. Finalmente, me mareé y me caí entre el desorden. Cuando volví a despertar, ya era de noche. Me senté en el suelo. No había nadie más en la casa. Después de ese incidente, mi relación con Blake nunca mejoró. Él tampoco venía a casa con frecuencia y mimaba a Scarlett hasta el extremo fuera de casa. Solía pensar que seguiríamos así el resto de nuestras vidas. El día en que la abuela y Blake se mudaron de nuevo al mismo tiempo, guardé cuidadosamente mis medicamentos recetados. Realmente no quería ver la compasión en los ojos de Blake después de que él lo supiera. Aunque no necesariamente la mostraría. Scarlett era realmente demasiado codiciosa. Parecía que tenía miedo de que Blake y yo volviéramos a encender nuestras viejas llamas y no confiaba en él, así que vino aquí con el pretexto de entregar algunos documentos. Presidente Blake, mi teléfono móvil se ha quedado sin batería y se ha apagado. ¿Puedo cargarlo en tu casa por un rato? No te molestaré. Yo estaba sentada en el salón y lo escuché claramente. Solo lo encontré aburrido. Habían pasado 2 años, pero Scarlett todavía actuaba con tanta cautela. Al rincón de mi ojo, vi que Blake frunció el ceño. No accedió de inmediato. Hasta que Scarlett dio una sonrisa forzada. Está bien, está bien. Si es inconveniente, me iré. Pero está lloviendo afuera ahora, ¿podrías prestarme 15 yuanes para comprar un paraguas abajo? Blake giró la cabeza para mirarme. Sin embargo, noté que la abuela había salido sola en su silla de ruedas, así que me levanté de inmediato y me acercé a ella. Scarlett todavía fue tácitamente invitada a quedarse para la cena. La atmósfera en la mesa de comedor era extremadamente extra, hasta que Scarlett de repente tiró sus palillos. Todos miraron hacia arriba. Blake inmediatamente empujó su silla hacia atrás y le agarró la mano. ¿Cuándo comiste camarones? Eché un vistazo a las pocas cáscaras de camarones delante de ella. ¿No sabes que eres alérgica a los mariscos? Scarlett estaba jadeando débilmente. Pensé que estaría bien comer unos pocos. Recogí mis palillos y sonreí en silencio. Al ver que Scarlett estaba a punto de desmayarse, Blake inmediatamente la levantó y estaba a punto de salir. Blake, la abuela a mi lado, lo llamó con severidad. Solo entonces él finalmente pareció recordar que había otras 2 personas y me miró hacia atrás con una mirada misteriosa en los ojos. No seas demasiado quisquilloso.
Ella tiene una alergia grave a los mariscos. Continué pelando camarones sin cambiar de expresión. Era como si no lo hubiera oído. ¿Qué tenía que ver conmigo? Él no explicó cuando me dejó por Scarlett antes. ¿No le parece irónico informármelo ahora? La abuela ya se había dormido bajo el cuidado de la niñera. Como yo estaba bien de todos modos, tomé la tarjeta de Blake y planeé ir de compras. Pero la fiebre repentina, combinada con un fuerte dolor de cabeza que llegó en un momento inoportuno, me recordaba constantemente que no me quedaba mucho tiempo de vida. No tuve más remedio que darme la vuelta a mitad de camino y ir al hospital a recoger algunas medicinas. En la vasta ciudad de Pekín, con innumerables hospitales, todavía me encontré con Blake y Scarlett. No sabía lo que habían estado haciendo para llegar tan tarde. Otro doctor en la sala de emergencia no se encontraba en ningún lado y solo quedaba uno. Blake puso a Scarlett en sus brazos en la silla y se acercó. ¿Qué estás haciendo en el hospital? Me atraganté con las palabras ver al doctor bajo su mirada escrutadora. Con las manos en los bolsillos de mi abrigo, sonreí y respondí con otra pregunta. ¿Sospechas que te estoy siguiendo? Blake no respondió, lo que era equivalente a una aquiescencia. Si él no hubiera demorado en obtener el certificado de divorcio, yo no estaría todavía enredada con ellos aquí. Retiré mi mirada y saqué un número. Tengo un poco de fiebre. Solo vine aquí para ver al doctor normalmente. Blake, considera abrir un hospital para tu novia. No siempre seas tan sospechoso. Sonreí ligeramente y estaba a punto de entrar en la consulta. Scarlett, no muy lejos, de repente se esforzó por respirar pesadamente, como si estuviera a punto de sofocar. De repente, alguien me agarró del brazo. En el siguiente segundo, una mano se posó en mi frente. Lo evité como si hubiera sido electrocutada y di un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? La voz de Blake sonaba un poco tensa. No tienes mucha fiebre. La situación tampoco es muy urgente. Entonces, ¿podrías esperar y dejar que Scarlett se examine primero? Escuché mi latido cardíaco regular. Finalmente, ya no sería triste por Blake. Me quedé en un lugar donde Blake no podía alcanzarme y sonreí sin rencor alguno. Agité el formulario de registro en mi mano. Según el orden de los números, presidente Blake. Finalmente, ya no sería triste por Blake. Me quedé en un lugar donde Blake no podía alcanzarme y sonreí sin rencor alguno. ¿Se te ha bajado la fiebre? Ni siquiera levanté la vista y me acosté de espaldas a él. Blake parecía un poco perdido. Avery, ¿quieres que vaya a comprarte alguna medicina? Era tan aburrido. No tuve más remedio que decir, realmente no te molestes, gracias. Se quedó de pie al otro lado de la cama sin hacer ningún sonido. Justo cuando estaba empezando a sentirme somnoliento, volvió a sonar una voz detrás de mí. Pareces haber cambiado mucho. Rara vez me divertía, así que me incorporé un poco. ¿Te gustaba verme causando escándalos, insultándote a ti y a Scarlett antes? Él también mostró una sonrisa amarga. La forma en que ahora no te importa nada es como, lo miré fijamente. ¿Cómo qué? Blake no dijo nada más. Pero yo sabía lo que quería decir. Era como una persona moribunda que tiene una súbita comprensión antes de morir. El sonido de Blake revolviéndose mientras extendía la colcha en el suelo ahuyentó completamente mi somnolencia. Simplemente saqué mi teléfono móvil para responder a los mensajes.
El último mensaje de Phoenix era un mensaje de voz de 2 segundos. Estaba a punto de hacer clic para convertirlo a texto cuando accidentalmente lo hice reproducir en altavoz. Buenas noches, hermana. La voz clara del hombre se extendió a todos los rincones de la habitación. El sonido detrás de mí también se detuvo. Me sentí un poco incómoda. ¿Quién es él? A lo largo de los años, Blake se había vuelto cada vez más sereno. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan enojado. En realidad, él era solo otro paciente de cáncer que conocí durante mi revisión médica. En mi opinión, Phoenix era realmente una lástima. Solo estaba en tercera o de universidad y había ganado numerosos premios en la escuela. Pero incluso así, no se deprimió por ello. En cambio, luchó activamente contra el cáncer e incluso me animó a recibir tratamiento. Avery, te estoy preguntando. ¿Con quién estás hablando? Encendió todas las luces de la habitación y se paró frente a mí. También me permitió ver sus manos firmemente apretadas, como si estuviera tratando de suprimir algo con todas sus fuerzas. Mi dolor de cabeza volvió a empezar. No tenía energía para lidiar con él, así que me envolví apáticamente en la colcha. Blake, solo porque me has sido infiel, ¿crees que todos los demás son tan sucios como tú? Si sospechas de algo, puedes ir a comprobarlo por ti mismo. Incluso si me enamoro de alguien más, no te dejaré pillarme en flagrante durante nuestro matrimonio. La pomada de Adán de Blake se movió hacia arriba y hacia abajo y su voz tembló ligeramente. Entonces, ¿te has enamorado de verdad de alguien más? La única respuesta para él fue mi respiración regular. Blake se sentó en el suelo, apoyado a medias en el armario. Su mirada cayó en la espalda de Avery. Nadie podía decir cuán desesperado estaba ahora. La persona en la que había estado enamorado desde los 17 años finalmente iba a dejarlo. Cuando Scarlett le agarraba la Hani se mostraba coqueta durante cada noche que pasaba con ella, y cuando Avery lo insultaba como una loca, pensó que ya no amaba a Avery. Incluso la última Navidad. Blake acababa de terminar sus compromisos sociales a casi las 11 de la noche. Recordó que en Navidad de su último o de secundaria, Avery se había parado en la nieve, pellizcando las copos de nieve con las manos juntas dentro de los torpes guantes, haciendo un deseo. Espero que Blake me acompañe en cada Navidad en el futuro. Blake le cubrió las congeladas orejas rojas. Te acompañaré en Navidad, el Festival del Bote de Dragón, el Festival del Medio Oto, y el Festival de Kingmin. Avery lo miró con una línea negra en la cara. ¿Por qué tenemos que celebrar el Festival de Kingmin? Blake resopló y sonrió. No puedes verlo. Quiso decir que estos eran festivales en cada estación de la primavera, verano, oto e invierno, y su intención era estar con ella para siempre. Avery miró a este estudiante de ingeniería y ciencia con gran desdén. La primavera no solo tiene el Festival de Kingmin. No puedes decir el día de San Valentín o el Festival de Primavera. ¿Por qué tenía que mencionar el Festival de Kingmin? Blake rara vez se quedaba sin palabras y no podía decir nada. Hasta el día de hoy, 10 años después, el Blake de 27 os dijo con descuido al conductor, ve a casa de Scarlett. Miró los copos de nieve que flotaban fuera de la ventana y pensó sarcásticamente, no tenía sentido volver. Avery tampoco le recibiría con buenos ojos. Scarlett estaba muy sorprendida cuando vio a Blake. Hace mucho tiempo que no vienes a verme. Caminó con brío y saltó hacia Blake. Se arrugó la nariz y olfateó.
¿Cuánto has bebido? ¿Te sientes bien? Blake le puso las manos en la cintura, mirando sus ojos brillantes, expectantes y llenos de amor, diferentes de los ojos sin vida de Avery, y una sonrisa escapó de sus labios. ¿Por qué tantas preguntas? En esta posición, la llevó de vuelta a la habitación. Se entregaron a sí mismos toda la noche. Mientras besaba a Scarlett, pensó, esto no estaba tan mal tampoco. Quizás realmente ya no amaba a Avery. Pero ahora que Avery realmente lo había abandonado, parecía darse cuenta demasiado tarde de lo estúpido que había sido. Parecía que la persona a la que había amado más desde el principio hasta el final nunca había cambiado. Siempre había sido Avery. En cuanto a Scarlett, era el resultado de su ansia de novedad, una herramienta para escapar de Avery y una excusa para su autoenga. En esta noche silenciosa y sin testigos, Blake pensó en secreto, sí, quiero decir, si se separara de Scarlett ahora, Avery le daría otra oportunidad. Se durmió ando despiertamente. Me desperté antes del amanecer. Incluso dormir en la misma habitación que Blake ahora era insoportablemente incómodo. Inesperadamente, Blake se despertó incluso antes que yo. El tinnitus ocasional me hizo tardar mucho en levantarme. Después de tomar la medicina y abrir la door, casualmente vi a Blake poniendo el desayuno en la mesa de comedor. ¿Por qué no dormiste un poco más? Se acercó y me metió el pelo suelto de la frente detrás de mi oreja. Mi movimiento para evitarlo se detuvo bruscamente cuando vi a la abuela saliendo de la habitación de enfrente. No podía cooperar con su actuación, así que solo sonreí y me dirigí hacia la abuela. Blake era especialmente anormal hoy. Su ternura era tan meticulosa que no podía acostumbrarme a ella e incluso me repelía. Tuve que atribuirlo al momento de actuación de Blake. Pero no duró mucho tiempo antes de que Scarlett lo interrumpiera. A mitad de desayuno, abrí la puerta y vi a Scarlett en la entrada. No pude evitar reírme. Yo, he venido a preguntar al presidente Blake sobre su horario para hoy. Era una excusa tan torpe que incluso la abuela podía notarlo. La abuela puso los palillos en la mesa con un poco de fuerza, con una expresión sin emoción y sin decir una palabra. Por favor, pida al presidente Blake que salga por un momento. Scarlett me dijo sin humildad ni arrogancia. Tenemos asuntos de trabajo para discutir. Asentí con gran interés y volví la cabeza para mirar a Blake. Tú, Ria, quiere discutir trabajo contigo, presidente Blake. Me quedé de pie a un lado para ver el espectáculo. Blake ni siquiera levantó la vista, sino que me llenó un tazón de gachas en cambio. El secretario Chen ya ha organizado el trabajo de hoy, y no te necesitamos. Puedes irte. Luego me miró y dijo con una voz suave. ¿Qué estás haciendo todavía de pie? Vuelve y come las gachas. En los últimos 2 años, yo había golpeado a Scarlett y la había insultado, pero nunca la había visto resistir con temperamento. Esta vez me sorprendió. Ya no me necesitas. Los ojos de Scarlett se enrojecieron ligeramente y entró por sí misma. Su voz estaba un poco ahogada. ¿Es que ya no me necesitas ahora o que no me necesitarás en el futuro? La miró fijamente a Blake, curvó sus labios secos y sonrió amargamente. Sabía que estaba en lo cierto al preocuparme. ¿Se han reconciliado ustedes dos? Entonces, ¿qué soy yo, Blake? La abuela estaba temblando de ira y tiró el tazón que tenía a un lado hacia Scarlett con temblor. Desvergonzada. Blake, instintivamente, extendió la mano para bloquearlo.
Era un gesto protector hacia ella. Igual que cuando la golpeé a Scarlett por primera vez. Esa vez, fue porque Scarlett estaba mostrando con dulzura todo lo que Blake había hecho por ella y todas las palabras dulces que le había dicho. En aquel entonces, no podía controlar bien mi temperamento. Le lancé mi bolso a Scarlett. Blake salió justamente de una reunión y vio esta escena. Sin dudarlo, le escondió detrás de él y levantó la mano para bloquear mi bolso. Basta, Avery. No podía oír nada. Solo seguí golpeando desesperadamente a los dos. Blake ya no podía soportarlo. Me agarró el bolso y me detuvo. Basta ya. Avery, no te conviertas en una arpía. La miré fríamente, sin preocuparme por mi propio estado de saliado. ¿Qué? ¿No merecen ustedes dos ser golpeados? Blake, tú también eres basura. Comparada con Scarlett ahora, yo no era mejor en aquel entonces. Elegí deliberadamente las palabras más duras. Realmente lamento haberte conocido. Ahora, cada vez que pienso en cada momento que pasé contigo, me siento extremadamente disgustada. Blake de repente apretó más fuerte mi mano y su mandíbula se tensó. Nuestros ojos se encontraron, y sus ojos temblorosos mostraban su furia abrasadora. Unos segundos después, de repente se rió. Me soltó la mano y volvió a recuperar su habitual aloofness y calma. Incluso había una ligera huella de sarcasmo. No es que ella no merezca ser golpeada. Pero no te dejaré golpearla, Avery. Me miró sin parpadear y dijo palabra por palabra, me sentiría mal por ella. Scarlett parpadeó inocentemente detrás de él. Ese día, perdí muy mal en la confrontación. Blake vio con éxito el dolor en mis ojos. Estaba satisfecho y me pellizcó la barbilla. Me estaba mirando, derrotada y sin poder. ¿Por qué eres tan terca? Soy repugnante, pero aún así me has querido durante muchos años, ¿no es así? Esa fue la confrontación más intensa entre Blake y yo. ¿Cuánto lo odié? Esa noche, me senté en silencio en el sofá durante toda la noche. Pensé en llevármelos a Blake y Scarlett y simplemente morir. Hasta ahora, todavía no puedo decirlo. No quería divorciarme de Blake porque me costaba dejar ir al viejuelo simplemente porque no estaba dispuesta a renunciar. Prefería que ambos nos hiciéramos o que dejar que él tuviera un tiempo fácil. Estuve perdida en mis pensamientos durante mucho tiempo. Cuando volví en mí, Blake acababa de pedir a Lani, era que empujara a la abuela de vuelta a su habitación. Le dio una mirada severa a Scarlett, vete. No te vuelvas loca por ahora. Inesperadamente, en lugar de apurarse a refutar a Blake, ella dirigió su ataque hacia mí. Avery, ¿estás loca? ¿Cuántas veces ha dormido tu esposo conmigo? ¿Y aún estás dispuesta a perdonarlo? ¿No eres barata? Antes de que pudiera decir nada, Blake, que siempre había sido calmado, de repente empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Se acercó y la apartó. ¿Te he mimado demasiado? ¿Realmente crees que eres mi novia? Scarlett le agarró la manga, con los ojos llenos de lágrimas, y preguntó suavemente en respuesta. No lo soy. Blake tenía una sonrisa leve, pero estaba llena de sarcasmo. ¿Cuándo lo he admitido? Scarlett se echó a llorar al oír esto. Me estaba impacientando y los interrumpí. ¿Podrían ustedes dos salir y discutir? Scarlett, una amante nunca tiene el derecho de llamar a los demás de baratos. Además, yo no soy como tú.
Le eché un vistazo a Blake y dije con una voz calmada, tengo el valor de recuperar la basura. Blake, a ver y... Scarlett aprovechó para liberarse de su restricción y me gritó en un estado de descontrol, deja de fingir, Avery. Ahora solo estás fingiendo no importarte porque no puedes tener a Blake. ¿Necesito recordarte cómo eras antes? Estaba extremadamente pálida, con una sonrisa horrible en la cara. Debes estar loca de celos al ver a Blake y a mis ser íntimos, ¿verdad? ¿Estabas realmente triste cada vez que te dejaba por mí? Estábamos juntos hasta la madrugada cada vez que estaba sola en la habitación, ¿sabes? Blake la detuvo. Scarlett, cállate. La miré fijamente y luego le di una bofetada rápidamente. Me mareé y sentí un fuerte dolor de cabeza, hasta el punto de sentir náuseas. Cerré los ojos antes de hablar. ¿Por qué me estás diciendo esto? Si realmente estás orgullosa de eso, puedes grabar lo que ustedes dos hacen la próxima vez y mostrarlo en la pantalla grande de la empresa. La cara de Blake estaba tan oscura como el fondo de un pozo. La advertencia era obvia. Scarlett, puedes seguir hablando. Entonces, también podrías pensar en esto. Todavía tiene chance de volver vivo tu hermano, que perdió todo jugando en el extranjero. Scarlett lo miró con incredulidad, tambaleándose como si apenas pudiera estar de pie. Blake, ¿me estás amenazando por ella? ¿Qué diablos está pasando? Estaba llorando y gritando, ¿por qué has cambiado de repente? Scarlett estaba extremadamente emocionada. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando de repente se detuvo. Luego se cubrió el estómago y se desplomó en el suelo. Scarlett. Blake inmediatamente se agachó a su lado. Me duele el estómago. Scarlett estaba débil. Blake entonces se dio cuenta de la gravedad de la situación. La levantó y, sin siquiera ponerse el abrigo, salió corriendo por la puerta. En el segundo en que la puerta se cerró, corrí al BAO y vomité todo mi desayuno. En realidad, si Blake hubiera mirado hacia atrás hacia mí por un momento antes de irse, habría notado que yo parecía más débil que Scarlett. Después de enjuagarme la boca, miré hacia arriba y me sonreí a mí misma, pálida como un fantasma, en el espejo. Afortunadamente, casi me delató. Tomé los analgésicos. Mirando en silencio la botella de medicamentos casi vacía, me di cuenta de que últimamente había estado tomando analgésicos con más frecuencia. Las palabras eufemísticas del doctor de antes todavía sonaban en mis oídos, como si las hubiera oído justo ayer. Aunque el meningioma no es cáncer, considerando su ubicación y tama, la esperanza de una cirugía también es muy pequeña. Mientras estaba calculando cuántos días me quedaban de vida, sonó la alarma de un mensaje de texto en mi teléfono. Era de un número desconocido. No había nada más que una foto. Era un informe de prueba de embarazo. Scarlett estaba embarazada de 2 meses. Me recosté en el cabecero de la cama y me reí. Cuando temblé, mi cabeza pesada comenzó a latir como si me estuvieran pinchando con agujas de nuevo. Las ramas marchitas fuera de la ventana estaban desnudas y extremadamente frágiles. Un gorrión se posó allí brevemente. Cuando abrió las alas para volar, la rama se partió por completo. Después de todo, no sobrevivió al invierno. Blake no volvió a casa esa noche. Me alegraba tener algo de tiempo libre. Coincidía en tener tiempo para ir al hospital a ver a Phoenix. Él no estaba en buen estado y ya había sido hospitalizado. Lo acompañé a dar un paseo abajo del pabellón de hospitalización. Phoenix todavía era optimista,
pero ya no tenía la misma vitalidad. Hermana, ¿has estado recibiendo un tratamiento adecuado? Solo sonreí y dije, el doctor dijo que las posibilidades de mi recuperación son muy pocas. Se detuvo en seco. Su aspecto enfermizo no afectó a sus ojos decididos. Pero todavía hay esperanza, ¿verdad? Incluso ahora, aprecio muchísimo cada oportunidad de tratamiento. Levantó la mano lentamente, como si le costara mucho esfuerzo. Finalmente, su mano se posó en mi cabeza para quitarme una hoja caída. Su sonrisa tierna parecía estar llena de vitalidad. Así que, por favor, no te des por vencida antes de que tu cuerpo lo haga. Lo miré sin expresión, probablemente influenciada por Phoenix. Dudé un momento. Pero luego mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Quita tu mano de mi esposa. Phoenix y yo nos volvimos al mismo tiempo. Blake estaba de pie no muy lejos. Sus ojos fríos le daban un aire de aloofness que lo hacía parecer inaccesible. Para evitar que Blake se equivoque y cause problemas a Phoenix, di una simple despedida. Phoenix, ve primero al pabellón de hospitalización a descansar. Vendré a verte la próxima vez. Phoenix estaba un poco preocupado. ¿Puedes manejarlo, hermana? Vi a Blake caminando hacia nosotros. Así que asentí y le insté. Vuelve rápidamente. Yo lo conozco. Phoenix volvió al pabellón de hospitalización. Mirando hacia atrás cada pocos pasos, Blake ya se había acercado a mí. Había una débil sonrisa en los labios del hombre. Pero sus ojos eran sorprendentemente fríos. Phoenix, tan afectuoso, ¿Es todo lo que puedes decir de mí, solo que me conoces? No era difícil adivinar por qué Blake estaba aquí. Scarlett estaba en este hospital. Yo tampoco me contuve. Sonreí y pregunté a cambio, Presidente Blake, ¿estás tan libre? ¿No te preocupas de que si te ausentas por un rato, Scarlett no pueda caminar sola y pueda sufrir un aborto? Blake dejó de sonreír lentamente. De repente, me agarró por la mueca y me tiró hacia él. ¿Tan preocupada por Scarlett? Entonces yo también debería hacer lo mismo y preocuparme por este hermano de tu relación de Siyu, Ada. Los ojos de Blake eran impenetrables y agresivos. Avery, tampoco pudiste soportar la soledad y encontraste a alguien más, ¿verdad? Somos de la misma clase de personas, tan malos como el otro. Parecía sentir que las emociones de Blake estallaban. Somos una pareja perfecta, ¿verdad? Se echó a reír. He cambiado de idea. ¿Por qué deberíamos divorciarnos? Personas como nosotros deberíamos torturarnos el uno al otro durante toda la vida. En ese momento, de repente sentí como si nunca hubiera conocido a Blake. No te descontroles. Blake, suéltame. Ya no tenía fuerza para luchar. Blake me ignoró y en cambio me arrastró hacia su coche. Me siguió al asiento trasero y me empujó contra la ventana. Su tono estaba lleno de ira incontrolable. Parece que va a morir pronto, ¿verdad? Blake presionó mi mano contra su pecho. Dime, esposa, ¿qué hay de bueno en un hombre que está muriendo, Logré forcejar con los labios con dificultad, intentando decir algo. Pero mi visión se volvió borrosa y esa conocida sensación de mareo volvió a sobrevenirme. Avery. Avery. Escuché la voz alarmada de Blake en mi oído, pero no tuve fuerza para responder. Me desmayé completamente. Cuando volví a despertar, no me sorprendió mucho ver la conocida habitación de hospital.
Me lo esperaba en el momento antes de perder la conciencia. No podía ocultar mi enfermedad. Blake estaba de pie de espaldas a mí frente a la ventana. La enfermera estaba cambiando mi botella de suero. Pronto, solo estábamos los dos en la habitación. Blake se dio la vuelta, con un aspecto calmado y gentil. ¿Tienes hambre? ¿Qué te gustaría comer? Haré que alguien lo compre para ti. Me recosté a medias en el cabecero de la cama, mirándolo con gran interés. Mi tono era relajado. Entonces, sabes que voy a morir pronto y primero me vas a compensar con comida. ¿Qué sigue, Blake? Punto. Comprarme ropa bonita. Punto. Recuerda comprarme también mi sudario. La falsa calma de Blake finalmente se quebró. Se arrodilló a medias frente a mi cama de hospital y extendió la mano hacia la mía. No paraba de sacudir la cabeza, y no sabía si estaba consolando a mí o a sí mismo. No digas esas cosas, Avery. He llamado a los mejores profesores de medicina. No dejaré que te pase nada. Lo miré en silencio mientras él seguía hablando. Sus ojos se iban volviendo rojos poco a poco. Te amo, Cari, oh. Te amo. Había hablado cada vez más rápido. Cuando te recuperes, empezaremos de nuevo. Punto. No nos divorciemos. Me darás otra oportunidad. Las lágrimas humedecieron las comisuras de sus ojos. Blake me sujetaba la mano con fuerza, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que estaba a punto de desaparecer. Avery, ¿podrías mirarme de nuevo? No podía ver a Blake claramente. O mejor dicho, no podía entender la definición del mundo sobre el amor. Blake decía que me amaba. Pero yo no lo entendía, ya no amaba a la yo que solía esperar con el corazón nervioso a que él volviera a casa, ni a la yo que alguna vez lo miraba con tanto amor en los ojos. Y ahora, estaba diciendo a la yo que estaba muriendo y que ya había perdido la esperanza, que me amaba. Fortunadamente, el tumor en mi cabeza no me había vuelto estúpida. Le señalé calmadamente su punto débil. ¿Qué vas a hacer con el hijo de Scarlett? ¿Mantener a Scarlett fuera o pedirme que sea la madre de su hijo? Dije estas palabras con malicia, desafiando una y otra vez su límite. Pero frustrantemente, no sentí placer alguno al hacerlo. La respuesta de Blake fue inesperada. Dijo que había pasado todo el día en el hospital ayer solo para decirle a Scarlett que no quería el hijo. Si Scarlett insistía en tenerlo, él definitivamente no lo reconocería. Me quedé atónita. No esperaba que Blake llegara tan lejos. Solo quiero un hijo contigo. Cuando Blake dijo esto, no me miraba, parecía que él también sentía que era absurdo decir esto ahora, y las cosas salieron como Blake lo había esperado. Scarlett perdió el hijo. Había sido hospitalizada hace 2 días debido al shock y su estado era inestable, además de que Blake la había obligado a abortar el hijo en los últimos 2 días, se derrumbó completamente mentalmente. Durante otra discusión entre ellos, ella tuvo un aborto accidental. Scarlett no tuvo un final bueno al final. Bajo múltiples golpes, ya había desarrollado problemas mentales, como era de esperar, pasaría el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. La abuela estaba moribunda. Durante el tiempo en que Blake fue a la empresa, me fui del hospital. La abuela estaba acostada en la cama, al borde de la muerte. Me arrodillé a medias junto a su cama y suavemente tomé su mano huesuda y la sostuve. Su voz era débil y confusa, pero todavía era tierna. ¿Por qué Avery se ve tan pálida? ¿Estás enferma? Una sensación amarga se apoderó de mi nariz, shake mi cabeza. Antes, esperaba que tú y Blake pudieran reconciliaros.
Siempre esperaba que le dieras una oportunidad. Ella lentamente me devolvió la mano. Pero la abuela ha descubierto que Avery parece tan desdichada. Es el egoísmo de la abuela. No debería atar ciegamente a ustedes dos. Teníamos que hacer una pausa y descansar después de cada frase. Ahora, la abuela solo espera que puedas elegir la vida que quieres vivir. Blake no vale la pena. Él es el que te ha defraudado. No te castigues a ti misma por él. Me di cuenta tarde de que la abuela también sabía de mi enfermedad. Dejé que mis lágrimas cayeran en la parte posterior de su mano y la llamé suavemente una y otra vez, tratando de aferrarme a la última persona en el mundo que era amable conmigo. Ella tembló ligeramente y me dio una palmada en la mano. Acepta el tratamiento, hija. No te des por vencida. Sus ojos turbios reflejaban tantas emociones. Parecía que había más palabras de aliento que no había dicho, pero el tiempo no lo permitía. Blake volvió en algún momento. Cuando me volví, él había estado de pie en la puerta durante mucho tiempo. Mientras Blake entraba para hablar, yo me senté en el sofá y pensé en las palabras de la abuela. No te des por vencida. Phoenix también había dicho esto. Por favor, no te des por vencida antes de que tu cuerpo lo haga. Algo absurdamente, ambos, que dijeron esto, estaban mucho más enfermos que yo en aquel entonces. Tal vez fuera por eso que entendían mejor el valor de la vida que yo en aquel momento. La fiesta de primavera estaba a solo unos días de distancia. Pero la abuela no llegó a la o nuevo después de todo. Pasé esta fiesta de primavera en un estado de confusión. Después del funeral de la abuela, de camino a ver a Phoenix, todavía podía oír vagamente el sonido de los petardos electrónicos no muy lejos. Ya no estaba en condiciones de conducir. Blake envió un coche para llevarme al hospital. Ya lo he averiguado claramente. Te he malinterpretado, Avery. Tú no tienes nada que ver con ese chico. Su voz era ronca, mezclada con la fatiga de muchos días. Ya no tenía energía para ser sarcástico, así que me subí al coche en silencio. Cuando empujé la puerta de la habitación, me quedé paralizada en el lugar. La luz del sol brillaba en su rostro pálido y sin vida. Los instrumentos a su lado estaban registrando sus signos vitales. Sus brazos bajo el camisón de hospital eran tan delgados que casi solo tenían pellejo y huesos. Él levantó lentamente la mano y miró el sol a través de sus dedos. Phoenix, el chico se dio la vuelta y me sonrió tristemente. Hermana, realmente quiero vivir. Pensé que tal vez fueran las palabras de Phoenix las que finalmente hicieron que mi corazón, que ya estaba vacilando, se afirmara. Aunque le había prometido a Blake que me operaría, siempre había tenido una actitud negativa. Después de todo, el equipo médico de él dijo que las posibilidades de éxito de la operación no eran altas. Incluso si la operación tuviera éxito, había una alta posibilidad de que me quedara en estado vegetativo. No había peleado con Blake durante mucho tiempo. Pero ese día, se aprovechó de la situación. 2 días antes de la operación, Blake de repente mencionó el pasado. Sacó el anillo de bodas que ya me había quitado, lo limpió y me lo puso en la palma de la mano. El deseo de Blake de 17 o ser estar con Avery para siempre. El deseo de Blake de 27 o sigue siendo el mismo. Miré el anillo en la palma de mi mano y luego lo miré a él. De repente, le lancé el anillo. Vete de aquí, Blake. Nunca estarás cualificado para comparar el actual con el de antes. ¿Cómo podía una persona tan sucia estar cualificada para manchar mi primer amor?
Un factor anormal que me hizo dejar completamente a Blake fue que separé completamente al actual del de antes. Los consideré como dos personas completamente diferentes. Blake silenciosamente recogió el anillo, lo limpió cuidadosamente y lo volvió a guardar en su bolsillo. Le sonreí burlonamente a su afectación. Hasta el día de la operación, no se acercó a mí de nuevo. Siempre estaba de pie no muy lejos, organizando todo en orden. Pero justo antes de que me llevaran a la sala de operaciones, Blake ignoró mis frías palabras y me sujetó la mano, sollozando desesperadamente. Por favor, Avery, sobrevive. Cerré los ojos y pensé absurdamente, si realmente hubiera reencarnación, no sería malo morir en la mesa de operaciones. El Blake de 17 años en mi corazón era sin igual, la encarnación de la redención y la persona más amable conmigo en el mundo, pero si pudiera volver a hacerlo todo, no querría volver a encontrarlo. Historia extra. Avery despertó 2 años después. Le llevó la mayor parte del día recibir y reunir la información en su mente de nuevo. Fue en este momento cuando llegó Blake. Avery no se apuró a responder. La persona delante de ella era tan diferente de la que estaba en su memoria. Era mucho más delgado que antes, además. El cabello del actual Blake estaba un poco desordenado, había un ligero olor a alcohol en él y los botones de su camisa estaban desabrochados incorrectamente. Estos eran errores que el anterior nunca habría cometido. Quería acercarse pero se detuvo sin saber qué hacer. Yo me voy a cambiar de ropa y luego volveré a verte. Blake no podía esperar a ocultar su aspecto desaliado y se esforzó al máximo para presentarse de nuevo de manera presentable, intentando ponerse de nuevo delante de Avery. El secretario Chen fue dejado por Blake para cuidar de Avery. Primero la felicitó por el éxito de la operación y luego suspiró preocupado. Ahora, es bueno que hayas despertado. Ahora, excepto por ti, nadie puede persuadir al presidente Blake. Ya Avery le hizo una señal para que siguiera. En los últimos 2 años, porque no te habías despertado, el presidente Blake ha sufrido una depresión severa. Ha estado fumando con más frecuencia, bebiendo en exceso y, parece que ha tocado algo que no debería. Avery estaba bastante sorprendida por cuánto había cambiado Blake. Pero pensó que no era por ella, sino porque él no podía perdonarse a sí mismo. La razón por la que no podía liberarse del caos estaba en sí mismo. Lo llevé a ver a un doctor una vez y el doctor dijo que su salud estaba lejos de ser la que solía ser. Si sigue así, el secretario Chen no podía soportar decirlo. Quizás no le queden muchos años de vida, no sé por qué, pero después de despertar esta vez, sus sentimientos hacia Blake, ya fuera odio o resentimiento, se habían atenuado mucho. Casi insignificantes. Así que cuando Avery escuchó estas palabras, lo único que se le vino a la mente fue, ella y Blake todavía no se habían divorciado. Si él moría, ella podría heredar todos sus bienes. Cuando Blake volvió a aparecer delante de ella, estaba inusualmente contenido. Quería ver a Avery pero tenía miedo de que ella mencionara el divorcio. Todavía no había pensado en una contrapuesta, fortunadamente, Avery tampoco lo mencionó. He comprado una isla en Finlandia. Cuando te recuperes de la rehabilitación, te llevaré allí, ¿de acuerdo? Blake lo dijo en un tono suplicante, se inclinó y estaba a punto de besar la frente de Avery, pero ella lo evitó sin dar ninguna señal. Blake, es mejor que cuides de ti primero. No te ves tan bien como antes, aunque lo dijo suavemente, la desdén en sus ojos no podía ocultarse. Blake, que siempre había sido el hijo predilecto del cielo, rara vez se había sentido inferior. Esta era una ocasión rara. Ese día,
huyó apuradamente. Mirándose a sí mismo en el espejo del B.A.O., viendo las ojeras bajo sus ojos sombríos y la barba en su barbilla, se preguntó en silencio, ¿aún se merecía Avery así? Desde entonces, comenzó a abandonar todos sus malos hábitos, intentando recuperar el antiguo Blake. Por otro lado, Avery no podía evitar encontrarlo divertido. Ella no había dicho nada y él era tan sensible. Avery persistió en hacer la rehabilitación día y noche y no se dio cuenta de que Blake no había venido durante mucho tiempo hasta que recibió una llamada del secretario Chen. Ahora, el presidente Blake se suicidó. Avery se quedó paralizada. El diagnóstico final del doctor dijo que no era suicidio. Fue debido a innumerables veces de cortarse las muecas y autolesionarse, y las heridas se iban haciendo cada vez más profundas. Murió por pérdida excesiva de sangre. El secretario Chen volvió a expresar el profundo afecto de Blake en su nombre. Él quería vivir una buena vida contigo. El hombre tenía tristeza en los ojos. Quería abandonar todos sus malos hábitos en poco tiempo, pero cuando la depresión lo golpeó, no tenía nada para entorpecerse, así que solo podía elegir autolesionarse. Avery no entendía lo que quería decir. ¿Se debía la muerte de Blake a ella o a la depresión? El secretario Chen vio que ella no estaba escuchando y suspiró profundamente antes de marcharse. 7 días después, Avery fue al cementerio en una silla de ruedas. Visitó a la abuela y también a Phoenix, que no sobrevivió después de su operación. Blake no estaba enterrado aquí. Avery estaba sentada en el coche de Blake, usando el chofer de Blake, pero el chofer ya no la llamaba señora Blake. En cambio, era la señora Avery. Ella miró casualmente las escenas que pasaban rápidamente fuera de la ventana hasta que un pétalo de peral se pegó a la ventana. No pudo evitar recordar que su primer encuentro con Blake fue bajo el peral en el campus de la escuela. Sin embargo, por más que intentara recordar, ya no podía recordar la alegría en los ojos de Blake cuando era adolescente. Avery lo entendió. Finalmente se había liberado a sí misma, que había estado atrapada a los 17 años.